En una cena de lujo en Nueva York, mi padre, un CEO de bolsa, se burló de mi billetera vacía. De repente, su socio bancario reveló la verdad: yo era multimillonaria. Mi padre palideció, sin imaginar que yo estaba detrás de mi propia fortuna. Me quedé afuera del Skyline Sabrin Club en Nochebuena, viendo cómo mi aliento se convertía en escarcha en el amargo aire de Nueva York. 7 años. 7 años desde la última vez que pisé la misma habitación que mi familia. 7 años desde que mi padre me dijo que nunca llegaría a ser nada. Y ahora, aquí estaba, vistiendo un sencillo vestido negro que podría haber comprado en cualquier tienda por departamentos, llevando un bolso que costaba menos que los aperitivos que estaban sirviendo adentro. Me había vestido así a propósito. Quería ver sus rostros. Quería saber si algo había cambiado o si todavía me mirarían de la misma manera que siempre lo hicieron, como si fuera una decepción envuelta en piel. El portero asintió cuando me acerqué. No reconoció mi nombre cuando se lo di. ¿Por qué lo haría? Para el mundo, Gabriela Navarro no era nadie, un fantasma que había desaparecido de los dorados salones de la sociedad de Manhattan y nunca regresó. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Empujé las pesadas puertas de cristal y entré en un vestíbulo rebosante de candelabros de cristal y el aroma del dinero viejo. Un cuarteto de cuerdas tocaba en algún lugar a lo lejos, camareros con impecables chaquetas blancas llevaban bandejas plateadas con champán. Este era el mundo de mi padre. El mundo de los titanes de Wall Street y las dinastías bancarias, donde el valor de una persona se medía en portafolios y pedigrí. Alguna vez pertenecí aquí, o al menos, lo intenté. El maitre me guió a través de un laberinto de comedores privados hasta que llegamos al reservado para la cena de Navidad de la familia Navarro. Me detuve en la entrada, serenándome. A través de los paneles de vidrio esmerilado, podía ver las siluetas de las personas moviéndose y escuchar el retumbar profundo de la voz de mi padre, dominando la sala como siempre lo hacía. Carlos Navarro, CEO de Valores Navarro, un hombre que había construido un imperio con el dinero de otras personas y con su inquebrantable creencia de que nunca, jamás, se equivocaba. Abrí la puerta. La conversación se detuvo. Todas las cabezas giraron. Mi madre, Leonor, se quedó congelada con una copa de vino a medio camino de sus labios. Mi hermano, Daniel, estaba de pie cerca de la ventana, su rostro pasando por ciclos de sorpresa, culpa y algo que podría haber sido alivio. Su esposa, Mercedes, se llevó la mano al pecho como una mujer que observa un accidente automovilístico en cámara lenta. Y allí, en la cabecera de la mesa, estaba sentado mi padre. Se veía mayor de lo que recordaba, la plata en su cabello se había extendido y nuevas líneas marcaban profundos surcos alrededor de su boca. Pero sus ojos eran los mismos, fríos, calculadores, midiendo todo y a todos con un estándar invisible que solo él entendía. Gabriela, dijo mi nombre como si fuera una acción que hubiera tenido un mal rendimiento. ¿Realmente viniste? ¿Me invitaste? ¿Lo hice? Pensé que tal vez el tiempo te había enseñado algo. Señaló una silla vacía en el otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de él físicamente. Siéntate. Justo estábamos discutiendo la nueva sociedad con Reyes Capital. Tomé asiento sin decir una palabra. Un camarero apareció a mi lado ofreciéndome champán. Lo acepté, aunque no bebí. Necesitaba mi mente aguda esta noche. La conversación se reanudó, aunque fluía a mi alrededor en lugar de incluirme. Mi padre habló largamente sobre sus planes de expansión, sus brillantes estrategias, su inevitable éxito. Los otros invitados, socios comerciales, amigos de la familia, personas que me conocían desde la infancia, asentían como marionetas movidas por hilos. Ninguno de ellos me preguntó dónde había estado. Ninguno me preguntó qué había estado haciendo durante 7 años. Bien podría haber sido un mueble. A los 30 minutos de la comida, mi padre dejó su cuchillo y tenedor con deliberada precisión. Se frotó los labios con la servilleta y dirigió su mirada hacia mí. Y bien, Gabriela, tengo que preguntar, su voz resonó por la mesa, silenciando cualquier otra conversación. ¿Sigues trabajando en esa cafetería o finalmente has encontrado un trabajo de verdad? La pregunta estaba diseñada para humillar. Él sabía exactamente qué botones presionar. Me va bien, padre. Bien, repitió la palabra con una ligera sonrisa.
Bien, es lo que dice la gente mediocre cuando no tienen nada que mostrar de sí mismos. Miró alrededor de la mesa, asegurándose de que todos estuvieran mirando. ¿Sabes cuánto valía yo a tu edad, Gabriela? Ya había ganado mi primer millón. Estaba en la junta directiva de 3 empresas. Estaba construyendo algo. Lo recuerdo. ¿Y qué has construido tú? Se recostó en su silla, extendiendo las manos. ¿Qué tienes para mostrar de tus 31 años de vida? ¿Un apartamento estudio en algún lugar, un auto usado con 300,000 kilómetros? Sentí el familiar calor subiendo por mi pecho. La vieja ira. La vieja vergüenza. Por un momento, volví a tener 24 años, parada en su estudio mientras me decía que yo era un desperdicio de potencial, un fracaso, una hija que deseaba nunca haber tenido. Pero ya no tenía 24 años. Tengo suficiente, dije en voz baja. Mi padre se rió. No fue un sonido amable. Suficiente. Escúchenla, todos. Ella tiene suficiente. Negó con la cabeza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que tienen suficiente y las personas que lo tienen todo? Ambición. Empuje. La voluntad de hacer lo que sea necesario. Carlos. La voz de mi madre fue apenas un susurro. Tal vez este no sea el momento. No, Leonor, este es exactamente el momento. Me clavó esa mirada fría. Te invité aquí esta noche porque quería darte una oportunidad más. Una última oportunidad para admitir que yo tenía razón desde el principio. Debiste unirte a la empresa. Debiste aprender el negocio familiar. En cambio, lo tiraste todo por la borda por un sueño ridículo sobre tecnología y computadoras. Levantó su copa de vino y la hizo girar. Así que dime, Gabriela. Cuando miras tu billetera vacía y tu vida vacía, ¿finalmente entiendes a lo que renunciaste? La mesa quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí. Podía sentir el peso de su juicio, su lástima, su silenciosa satisfacción al ver a Carlos Navarro poner a su hija descarriada en su lugar. Dejé mi servilleta y sostuve la mirada de mi padre. Entiendo muchas cosas, padre. Él esperó, esperando que me desmoronara, que me disculpara, que rogara por su aprobación, que admitiera que él tenía razón y que yo había sido una tonta. En cambio, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas visible. Pero algo en ella lo hizo dudar por un instante. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que el juego de ajedrez que creía estar ganando podría no ir según lo planeado. Él no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. No sabían sobre el fondo que había construido de la nada. No sabían sobre los algoritmos que había creado, las inversiones que había hecho, el imperio silencioso que había ensamblado mientras ellos estaban ocupados fingiendo que yo no existía. No sabían que el socio bancario al que mi padre estaba tan desesperado por impresionar, el mismísimo Jonathan Reyes, estaba sentado en esta misma habitación, consciente de exactamente quién era yo. No sabían que yo era la fundadora de GN Venture. No sabían que mi patrimonio superaba al de todos los presentes en esta mesa juntos. Pero lo sabrían. Antes de que terminara la noche, lo sabrían todo. Y mi padre, el hombre que me había dicho que nunca llegaría a nada, que me había echado y llamado inútil, que se había burlado de mi billetera vacía frente a sus ricos amigos, finalmente entendería cómo se veía el verdadero karma. Levanté mi copa de champán y di un solo sorbo deliberado. La traición había comenzado hacía 7 años. Esta noche, terminaría. Crecí en una casa que parecía un museo y se sentía como un tribunal. La finca de los Navarro se asentaba sobre 12 acres de césped impecable en Greenwich, Connecticut. Una mansión georgiana con 23 habitaciones, un personal de 9 y suficientes muebles antiguos para llenar una pequeña casa de subastas. Desde fuera, era el sueño americano hecho realidad. 4 columnas blancas enmarcaban la entrada, un camino circular de piedra pulida pasaba junto a una fuente que funcionaba todo el año, incluso en invierno, cuando solo la factura de la calefacción podría haber alimentado a una familia durante meses. Mi padre compró la propiedad el año en que nací, 1993, como un monumento a su propio éxito.
Él tenía 31 años entonces, la misma edad que yo tengo ahora. Para ese momento, ya controlaba una de las firmas de valores de más rápido crecimiento en Wall Street. Ya había ganado sus primeros 10 millones. La casa debía ser un símbolo de lo que el trabajo duro y la ambición podían lograr. En cambio, se convirtió en una prisión. Mis primeros recuerdos son de silencio. No el tipo pacífico que se asienta sobre un hogar por la noche, sino la quietud tensa y vigilante de las personas que temen cometer errores. Mi madre, Leonor, se movía por las habitaciones como un fantasma, arreglando flores, supervisando al personal, asegurándose de que todo estuviera perfecto para cuando mi padre llegara a casa. Nunca alzaba la voz. Nunca se quejaba. Simplemente existía en los márgenes de su vida, agradecida por cualquier atención que él decidiera darle. Daniel era diferente. Mi hermano nació 3 años antes que yo, y desde el momento en que dio su primer aliento, mi padre lo reclamó. Daniel heredaría la compañía. Daniel llevaría el apellido de la familia. Daniel se convertiría en todo lo que Carlos Navarro siempre soñó ser. ¿Y yo? Yo era un pensamiento tardío. Un repuesto. La hija que mi padre no había planeado y con la que nunca supo muy bien qué hacer. El favoritismo era tan constante que dejé de notarlo, de la misma manera que dejas de notar el ruido del tráfico cuando vives cerca de una autopista. Daniel recibió un auto para su 16º cumpleaños, un BMW último modelo con un lazo envuelto en el capó. Cuando yo cumplí 16, mi padre lo olvidó por completo, mi madre me dio una tarjeta con $200 adentro y se disculpó con la mirada. Daniel pasaba los veranos como pasante en Valores Navarro, aprendiendo el negocio desde cero. Mi padre lo llevaba a cenas con clientes, se lo presentaba a senadores y directores ejecutivos, preparándolo para la grandeza. Mientras tanto, se esperaba que yo me quedara en casa, me mantuviera en silencio y no estorbara. La Navidad era lo peor. Cada año, mi padre organizaba una elaborada reunión festiva para sus socios comerciales y sus familias. La casa se llenaba de hombres poderosos con trajes costosos, sus esposas cubiertas de diamantes y sus hijos ya practicando el arte de parecer importantes. Un decorador profesional transformaba la mansión en un paraíso invernal. Servicios de catering preparaban un festín que podría haber alimentado a 100 personas. Los músicos tocaban villancicos en el gran vestíbulo mientras los invitados bebían champán y se felicitaban por su éxito. A mí nunca se me permitía asistir. Año tras año, observaba desde el pasillo del piso de arriba cómo llegaban los invitados. Apretada contra la baranda, captaba destellos del mundo brillante de abajo. Mi madre me enviaba a la cama temprano, prometiendo que el próximo año sería diferente. El próximo año serás lo suficientemente mayor. El próximo año tu padre cambiará de opinión. Nunca lo hizo. El mensaje era claro. Incluso si nadie lo decía en voz alta, Daniel pertenecía a ese mundo de riqueza, poder e infinitas posibilidades. Yo no. Mi padre miraba a su hijo y veía un reflejo de sí mismo. Cuando me miraba a mí, no veía nada digno de ser cultivado. La escuela no ofrecía escape. Asistí a la misma academia privada de élite que Daniel, caminé por los mismos pasillos pulidos, me senté en las mismas aulas con paneles de madera. Pero donde los profesores elogiaban el liderazgo natural y la perspicacia financiera de mi hermano, parecían desconcertados por mis intereses. Amaba las matemáticas, pero no del tipo que involucraba balances y márgenes de ganancia. Me fascinaban los patrones, los sistemas, la lógica oculta que gobernaba todo, desde el clima hasta los mercados bursátiles y el comportamiento humano. Mi padre lo llamaba una pérdida de tiempo. Una noche, cuando tenía 15 años, cometí el error de mostrarle un programa de computadora que había escrito. Era un algoritmo simple, nada sofisticado, pero estaba orgullosa de él. El programa podía predecir con una precisión razonable qué acciones subirían o bajarían basándose en patrones históricos y el sentimiento del mercado. Pensé que estaría impresionado, después de todo, su carrera entera giraba en torno a entender los mercados y hacer inversiones inteligentes. Tal vez, por fin, vería que yo tenía algo que ofrecer. En cambio, apenas miró la pantalla antes de apartarla. Las máquinas no pueden reemplazar el instinto, dijo. Cualquier tonto puede escribir un programa.
Construir riqueza real requiere relaciones, reputación, la capacidad de leer una sala y cerrar un trato. Eso es algo que nunca entenderás. El rechazo cortó más profundamente que cualquier insulto. No era solo que estuviera en desacuerdo con mi enfoque, era que se negaba siquiera a considerar la posibilidad de que yo pudiera tener razón. En su mente, el veredicto ya era definitivo, Daniel era el heredero, Gabriela era la decepción. Ninguna cantidad de evidencia cambiaría jamás esa ecuación. Mi madre intentó, a su manera limitada, cerrar la brecha. Elogiaba mis calificaciones, asistía a mis obras de teatro escolares, me decía que yo era especial incluso cuando el mundo no estaba de acuerdo. Pero nunca confrontó a mi padre. Nunca exigió que me tratara de manera justa. Su amor era genuino pero impotente, la llama de una vela tratando de calentar un lago congelado. A veces me pregunto si tenía miedo. Mi padre controlaba todo, el dinero, la casa, las conexiones sociales que definían su existencia entera. Desafiarlo significaba arriesgarlo todo. Así que eligió la paz sobre la justicia, la comodidad sobre la valentía. Y yo aprendí a dejar de esperar que ella me salvara. Los años se desdibujaron. Cumpleaños olvidados, logros ignorados, vacaciones pasadas sola en mi habitación mientras el resto de la familia celebraba abajo. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, ya había construido muros alrededor de mi corazón lo suficientemente gruesos como para resistir un asedio. Daniel intentó ser amable a su manera. Me traía las obras de las fiestas de Navidad, me colaba regalos cuando nuestro padre no estaba mirando, y prometía que las cosas mejorarían una vez que ambos fuéramos adultos. Pero incluso su amabilidad llevaba la mancha de la lástima. Él era el príncipe y yo la sirvienta. Ninguna cantidad de postres robados podría cambiar esa verdad fundamental. Cuando me fui a la universidad, elegí una escuela lo más lejos posible de Greenwich, una pequeña universidad en California donde nadie conocía el apellido Navarro y a nadie le importaba el dinero de mi padre. Por primera vez en mi vida, pude respirar. Pero las heridas permanecieron. A altas horas de la noche, sola en mi dormitorio, repetía los recuerdos como una película que no podía dejar de ver. La voz desdeñosa de mi padre, el silencio impotente de mi madre, las fiestas de Navidad donde nunca fui bienvenida, las cenas de cumpleaños donde mi silla estaba vacía. Las 1000 pequeñas crueldades que me habían moldeado en alguien que no confiaba en nadie y no esperaba nada. Me decía a mí misma que no importaba. Me decía que construiría mi propia vida, me ganaría mi propio éxito, y les demostraría a todos que estaban equivocados. Lo que no me decía, lo que no podía admitir, al menos no todavía, era que en algún lugar en el fondo, una parte de mí ya estaba planeando algo más. Algo que se parecía mucho a la venganza. La pelea que lo terminó todo ocurrió un martes de marzo, 3 semanas antes de mi cumpleaños número 24. Había terminado la escuela de posgrado 6 meses antes, una maestría en matemáticas computacionales de Stanford, obtenida con honores y una tesis que mi asesor calificó de revolucionaria. Por primera vez en mi vida, tenía algo concreto para mostrar, algo que ni siquiera mi padre podía descartar. O eso creía. Volé de regreso a Greenwich para lo que mi madre llamó una discusión familiar sobre mi futuro. Lo hizo sonar casual, casi cálido. Tal vez tu padre quiera finalmente darte la bienvenida al negocio, sugirió por teléfono. Tal vez se haya dado cuenta de que los tiempos están cambiando y que tus habilidades podrían ser valiosas. Quería creerle. A pesar de todo, a pesar de todos los años de exclusión y decepción, una pequeña parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mi padre. Esa hambre nunca había muerto por completo, vivía en mi pecho como una brasa que se negaba a enfriarse, sin importar cuántas veces intentara sofocarla. La mansión se veía exactamente como la recordaba. Las mismas columnas blancas, el mismo camino circular, la misma fuente funcionando a pesar del frío de finales de invierno. Un ama de llaves que no reconocí tomó mi abrigo y me dirigió al estudio de mi padre en el segundo piso. Él estaba esperando detrás de su escritorio, un enorme mueble de roble que alguna vez había pertenecido a algún barón del ferrocarril. Daniel estaba sentado en una de las sillas de cuero frente a él. Mi madre, Leonor, estaba posada en un canapé cerca de la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo, su expresión indescifrable. Nadie se levantó para saludarme. Mi padre señaló la silla vacía junto a Daniel. Me senté,
sintiéndome repentinamente como un acusado esperando sentencia. La habitación olía a humo de cigarro y libros viejos. En la pared detrás de mi padre colgaba un retrato de su abuelo, el hombre que había comenzado la primera firma de corretaje de la familia en 1952. 4 generaciones de Navarro habían construido su fortuna en las finanzas. Según mi padre, yo estaba a punto de convertirme en la quinta. Tengo una propuesta, comenzó, omitiendo cualquier pretensión de charla trivial. Valores Navarro se está expandiendo hacia el trading algorítmico. Necesitamos a alguien con experiencia técnica para supervisar la transición. Daniel sugirió que podría ser apta para el puesto. Miré a mi hermano. Me dio un pequeño asentimiento, una mezcla de aliento y advertencia. El puesto reportará directamente a Daniel, continuó mi padre. Tú te encargarías de la implementación técnica mientras él maneja la estrategia y las relaciones con los clientes. Es un puesto de nivel de entrada, pero con margen para avanzar si demuestras ser capaz. ¿Nivel de entrada? ¿Después de una maestría de Stanford? Reportando a mi hermano, que apenas había aprobado su programa de negocios de pregrado. Tomé aire, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Qué tipo de autoridad tendría sobre los algoritmos en sí? ¿Podría diseñar las estrategias de trading, o solo implementar decisiones tomadas por otros? La expresión de mi padre parpadeó con molestia. Implementarías. La estrategia es dominio de Daniel. Tú proveerías soporte técnico. ¿Soporte técnico? Repetí la frase lentamente, dejando que su significado completo se asentara. ¿Quieres que sea una programadora? Una empleada siguiendo órdenes. Quiero que aprendas el negocio desde cero. Como lo hizo Daniel. Como lo hice yo. Nadie empieza en la cima. Daniel empezó como analista junior, con su propia oficina y línea directa contigo. Eso no es empezar desde cero. La temperatura en la habitación bajó varios grados. Mi madre se removió en el canapé con un crujido nervioso de seda. Daniel estudiaba la alfombra como si contuviera secretos ocultos. Mi padre se inclinó hacia adelante, endureciendo la mirada. Tu hermano se ganó su posición con dedicación y lealtad. Él entendió que la familia es lo primero. No se escapó a California persiguiendo sueños tontos sobre computadoras. Mis sueños tontos me ganaron un título de uno de los mejores programas del país. Mi tesis sobre modelos predictivos de mercado fue publicada en 3 revistas académicas. He tenido ofertas de trabajo de Google, de Goldman Sachs, de fondos de cobertura que me pagarían el doble de lo que sea que estés ofreciendo. Entonces tómalas, su voz era hielo. Ve a trabajar para extraños. Veamos qué tan lejos te llevan tus preciosos algoritmos cuando no tienes el apellido Navarro para abrirte puertas. Algo se rompió dentro de mí. Todos los años de silencio, toda la ira reprimida, toda la desesperada esperanza de que algún día me viera como algo más que una decepción. Colapsó bajo el peso de esa única frase desdeñosa. Me puse de pie. Mi silla raspó contra el piso de madera con un sonido parecido a un grito. El apellido Navarro nunca me ha abierto una sola puerta. Tú te aseguraste de eso. Cada fiesta de Navidad en la que estaba encerrada en mi habitación mientras Daniel estrechaba la mano de senadores. Cada cumpleaños que olvidaste porque estabas demasiado ocupado preparando a tu hijo dorado. Cada vez que me mirabas como si fuera una extraña que había entrado a tu casa por accidente. Mi voz temblaba ahora, pero no podía parar. Nunca quisiste una hija. Querías otro hijo. Y cuando me tuviste a mí en su lugar, decidiste que yo no valía nada. Mi madre hizo un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. Daniel alcanzó mi brazo, intentando calmarme, pero me aparté. Mi padre se levantó de su silla. A sus 62 años, seguía siendo una figura imponente, alto, de hombros anchos, con la presencia dominante de un hombre acostumbrado al control absoluto. Pero yo ya había terminado de dejarme intimidar. Estás emocional, dijo, con un tono que destilaba desprecio. ¿Histérica? Es exactamente por eso que las mujeres no pertenecen a las finanzas. No pueden separar los sentimientos de los negocios. Esto nunca se trató de negocios.
Se trató de que necesitabas a alguien a quien mirar con desprecio para poder sentirte poderoso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros durante un largo momento. Nadie se movió. Entonces, mi padre caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Largo. Carlos. La voz de mi madre se quebró. Por favor. Es tu hija. No es ninguna hija mía. Ya no. No me miró mientras hablaba, su mirada fija en un punto del pasillo, como si yo ya hubiera dejado de existir. Te di oportunidad tras oportunidad para demostrar tu valía, para demostrar que podías ser parte de esta familia. Y cada vez, me lo arrojaste a la cara. Así que vete. Construye tu imperio de computadoras y algoritmos. Veamos qué tan lejos llegas sin dinero, sin conexiones, sin nadie a quien le importe un comino si tienes éxito o fracasas. Pasé junto a él sin decir una palabra. Bajé la gran escalera, crucé el inmenso vestíbulo, salí por la puerta principal hacia la fría tarde de marzo. No miré atrás. No me despedí de mi madre ni de mi hermano. Simplemente caminé hasta llegar al final de la entrada, y luego seguí caminando hasta que un taxi finalmente se detuvo a recogerme. Esa noche, me registré en un motel barato cerca del aeropuerto LaGuardia. La habitación olía a cigarrillos y desesperación. Me senté en el borde de la cama, aún con mi abrigo, y miré el techo manchado de humedad durante horas. Daniel llamó a la medianoche. Su voz estaba cargada de culpa y disculpas impotentes. Me mantendré en contacto, prometió. No importa lo que él diga, sigues siendo mi hermana. Eso nunca cambiará. Quería creerle. Una parte de mí lo hacía. Pero también conocía a nuestro padre. Sabía cómo operaba, cómo exigía lealtad absoluta, cómo castigaba a cualquiera que lo desafiara. Daniel tenía una esposa, una carrera, un futuro construido enteramente sobre la aprobación de Carlos Navarro. Nuestra relación no sobreviviría a esa presión. Nada lo hacía jamás. Tenía 24 años, estaba sola en una habitación de motel con una maleta llena de ropa y una cuenta bancaria con menos de $3,000. Mañana comenzaría de nuevo desde la nada. Y algún día, no sabía cuándo, no sabía cómo, haría que mi padre se arrepintiera de cada una de sus palabras. Pasé mi primer mes de libertad durmiendo en un sofá en Brooklyn que pertenecía a una amiga de la universidad que me debía un favor. Su apartamento era un cuarto piso sin ascensor en Bushwick, el tipo de lugar donde el radiador resonaba toda la noche y los vecinos se peleaban en 3 idiomas diferentes. Le pagaba $200 a la semana por el privilegio de ese sofá grumoso y el acceso a un baño que tenía que compartir con ella y otros 2 compañeros de piso. Estaba muy lejos de la mansión de Greenwich, pero al menos aquí nadie me miraba como si fuera un fracaso. Encontrar trabajo resultó más difícil de lo que esperaba. A pesar de mi título de Stanford y mis impresionantes referencias, el mercado laboral tenía otras ideas. Goldman Sachs había cubierto su puesto, Google quería a alguien con más experiencia en la industria. Los fondos de cobertura que me habían cortejado 6 meses antes de repente tenían congelación de contrataciones o recortes presupuestarios o vagas preocupaciones sobre el encaje cultural. Comencé a sospechar de la mano de mi padre en estos rechazos. Carlos Navarro conocía a todos en Wall Street, una sola llamada telefónica, una advertencia susurrada sobre su difícil hija, habría sido suficiente para envenenar el pozo. Así que bajé mis expectativas. Y luego las volví a bajar. Para abril, estaba trabajando en el turno de desayuno en una cafetería en el centro de Manhattan, sirviendo café a banqueros de inversión que probablemente manejaban más dinero antes de las 9 de la mañana del que yo vería en toda mi vida. La ironía no se me escapaba. Tampoco la humillación de usar un delantal manchado y zapatos sensatos mientras hombres con trajes a medida hablaban de rendimientos trimestrales y volatilidad del mercado. Pero escuchaba. Dios, ¿cómo escuchaba? Cada conversación que flotaba a través de esas cabinas de vinilo se convertía en datos. Aprendí qué sectores se estaban calentando y cuáles se estaban enfriando. Rastré los patrones en sus quejas, sus alardes, sus nerviosas especulaciones sobre tasas de interés y comercio internacional. Mi formación en el posgrado me había enseñado a reconocer señales en medio del ruido, ahora estaba recopilando señales de las fuentes más caras de Manhattan, y me estaban pagando por hacerlo.
Por las noches, limpiaba habitaciones en un hotel boutique cerca de Central Park. El trabajo era agotador, pero no requería pensar, lo que dejaba mi cerebro libre para procesar todo lo que había absorbido durante el día. Empujaba mi carrito por pasillos alfombrados, cambiando sábanas y fregando retretes, mientras construía mentalmente modelos de comportamiento del mercado que mis profesores de Stanford habrían encontrado fascinantes. Una noche de junio, todo cambió. Estaba terminando mi turno en el hotel cuando noté una pila de papeles olvidados en una de las suites. Normalmente los habría tirado a la basura sin mirarlos 2 veces, pero una frase me llamó la atención: modelado de varianza predictiva. Alguien había impreso un borrador de una investigación sobre estrategias de trading algorítmico. Los márgenes estaban cubiertos de notas escritas a mano, críticas, sugerencias, enfoques alternativos. Quienquiera que fuera el dueño de este documento entendía las finanzas cuantitativas a un nivel que igualaba o superaba mi propia formación. Debería haberlo dejado en el escritorio para que el servicio de limpieza lo devolviera. En cambio, fotografié cada página con mi teléfono. Ese documento me llevó a un nombre: Marcos Vidal. Una rápida búsqueda en Internet reveló que era un ex analista cuantitativo de Deutsche Bank que había dejado el mundo corporativo para asesorar a startups financieras en etapa inicial. Su oficina estaba ubicada en un almacén convertido en el distrito Flatiron, y según su sitio web, siempre estaba buscando analistas talentosos que pensaran de manera diferente sobre los mercados. Le envié un correo electrónico a la mañana siguiente. Sin carta de presentación, sin currículum. Solo una crítica detallada de su investigación, señalando 3 defectos significativos en sus cálculos de varianza y proponiendo una solución más elegante. Respondió en 2 horas. Nuestra primera reunión tuvo lugar en una cafetería cerca de su oficina. Marcos tenía poco menos de 50 años, con la apariencia desaliñada de alguien que pasaba más tiempo con hojas de cálculo que frente al espejo. Pidió café solo e inmediatamente lanzó un bombardeo de preguntas técnicas diseñadas para probar si mi correo electrónico había sido casualidad o una auténtica muestra de experiencia. Respondí a todas. Al final de esa conversación, me ofreció un trabajo. No como analista o programadora, sino como consultora para un pequeño grupo de fundadores que estaban construyendo algo revolucionario. Necesitaban a alguien que pudiera diseñar algoritmos predictivos que realmente funcionaran. No los modelos teóricos que los académicos publicaban en las revistas, sino herramientas prácticas que pudieran generar retornos reales en mercados reales. La paga era terrible, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler de un minúsculo apartamento estudio en Queens que encontré a través del amigo de un amigo. Pero el acceso a esas personas no tenía precio. A través de Marcos conocí a Elena Velázquez, una exoperadora de derivados que había renunciado a un salario de 7 cifras para construir su propio fondo cuantitativo. Conocí a David Cruz, un especialista en aprendizaje automático del MIT cuyos modelos de redes neuronales estaban años por delante de cualquier cosa que estuvieran usando los grandes bancos. Conocí a un elenco rotativo de fundadores, inversores y veteranos de la industria que me trataron como a una colega en lugar de una idea de último momento. Por primera vez en mi vida, yo pertenecía a un lugar. El trabajo me consumía. Pasaba días de 16 horas desarrollando algoritmos que podían identificar ineficiencias del mercado invisibles para los traders humanos. Mis modelos integraban análisis de sentimientos, indicadores macroeconómicos y flujos de noticias en tiempo real en un marco predictivo unificado. Los resultados fueron extraordinarios, retornos consistentes que superaron a las estrategias tradicionales por márgenes significativos. Elena se dio cuenta primero. Me apartó después de una presentación y me hizo una pregunta que cambió todo. ¿Alguna vez has pensado en empezar tu propio fondo? La idea parecía absurda. Tenía 25 años, estaba arruinada y era completamente desconocida en el mundo financiero. Los gestores de fondos necesitaban capital, conexiones y un historial de éxito. Yo no tenía nada de eso. Pero Elena vio algo diferente. Vio los algoritmos, los modelos, la pura potencia intelectual bruta que no se podía enseñar ni comprar. Me presentó a inversores a los que les importaban más los rendimientos que el pedigrí. Me ayudó a navegar por el laberinto de requisitos legales y presentaciones regulatorias. Se convirtió en la mentora que nunca había tenido. Para el otoño de mi segundo año en Nueva York, estaba lista.
Lancé GN Venture con $3 millones en capital inicial aportado por una pequeña red de inversores ángeles que creían en mi trabajo. El fondo operaba bajo una estructura diseñada para lograr el máximo anonimato, mi nombre no aparecía en ninguna parte de los registros públicos. Para el mundo exterior, GN Venture era una caja negra que producía retornos notables a través de estrategias comerciales patentadas. Nadie sabía que la fundadora era una mujer de 26 años que había sido repudiada por su familia y que todavía cenaba fideos instantáneos la mayoría de las noches. El secreto fue deliberado. Si mi padre descubría lo que estaba construyendo, encontraría la manera de destruirlo. Carlos Navarro no toleraba la competencia, especialmente no de alguien a quien había declarado inútil. Así que me volví invisible. Firmaba documentos solo con iniciales. Me comunicaba a través de abogados e intermediarios. Construí un imperio en las sombras, ladrillo a ladrillo cuidadosamente colocado, mientras el hombre que me había expulsado seguía creyendo que yo estaba limpiando retretes y sirviendo café en algún lugar de la ciudad. Él se enteraría de la verdad eventualmente. Todos lo harían. Pero todavía no. Primero, necesitaba volverme demasiado poderosa para que me pudieran detener. Los primeros 100 millones llegaron más rápido de lo que jamás imaginé. En los 18 meses posteriores al lanzamiento de GN Venture, mis algoritmos habían generado retornos que hacían que los fondos de cobertura tradicionales parecieran cuentas de ahorro. Mientras el mercado en general tropezaba con la volatilidad y la incertidumbre, mis modelos identificaron oportunidades que a otros se les escapaban por completo, una fluctuación monetaria en el sudeste asiático. Una interrupción de la cadena de suministro que afectaría a las acciones de semiconductores 6 semanas antes de que los analistas lo notaran, la acumulación silenciosa de acciones por parte de inversores institucionales que señalaba próximas fusiones. Mi fondo no predecía el futuro, simplemente leía el presente con más precisión que nadie. La noticia se extendió por la comunidad inversora de la misma forma en que siempre lo hacen los secretos, conversaciones susurradas en clubes privados, correos electrónicos encriptados entre gestores de carteras, rumores que se volvían más elaborados con cada narración. ¿Quién estaba detrás de GN Venture? ¿Cómo lograban esos retornos? El misterio solo aumentaba el atractivo del fondo. Los clientes adinerados no necesitaban saber mi nombre, solo necesitaban ver los números. Para mi cumpleaños número 28, los activos bajo gestión habían superado los $500 millones. Me mudé de mi pequeño estudio de Queens a un modesto apartamento en Brooklyn Heights, aunque mantuve la dirección en secreto y el mobiliario sencillo. La riqueza no significaba nada para mí más allá de la libertad que proporcionaba. Había visto a mi padre rodearse de lujo mientras trataba a las personas como activos desechables. Ese nunca sería mi camino. Elena siguió siendo mi asesora más cercana y mi única amiga real. Nos reuníamos semanalmente en un pequeño restaurante italiano en Tribeca, donde el dueño sabía que debía sentarnos en el rincón del fondo, lejos de miradas curiosas. Entre platos de pasta y copas de vino, aún me sentía demasiado joven para pedirlo, discutíamos sobre estrategia y expansión, y la peculiar soledad de construir algo que nadie podía saber que habías construido tú. Una tarde, ella llegó con noticias que lo cambiaron todo. Jonathan Reyes quiere una reunión. El nombre envió electricidad por mi espina dorsal. Jonathan Reyes era el presidente de Reyes Capital, uno de los bancos de inversión más prestigiosos de Wall Street. Su firma gestionaba activos para fondos soberanos, familias multimillonarias y empresas de Fortune 500. Una asociación con Reyes Capital catapultaría a GN Venture a una estratosfera completamente diferente. También me acercaría peligrosamente al mundo de mi padre. ¿Cómo nos encontró? Pregunté. El rendimiento atrae la atención. Elena se encogió de hombros. Sus retornos del último trimestre fueron imposibles de ignorar. La gente de Reyes ha estado haciendo preguntas durante meses. Finalmente localizaron a uno de nuestros socios limitados e hicieron averiguaciones. ¿Qué saben sobre el fundador? Nada concreto. Asumen que GN significa alguna familia de dinero viejo que intenta mantenerse en el anonimato. Probablemente aristocracia europea o realeza de Oriente Medio. ¿Sonrió? Nadie sospecha de una mujer de 28 años de Connecticut. La reunión tuvo lugar en la sede de Reyes Capital en Midtown, una torre de cristal que reflejaba el horizonte de Manhattan como un espejo.
Llegué con un traje conservador que había comprado específicamente para la ocasión, lo suficientemente caro como para indicar éxito, lo suficientemente discreto como para no llamar la atención. Llevaba el pelo recogido y poco maquillaje. Me veía exactamente como lo que quería aparentar, una representante del misterioso fondo, no su arquitecta. Jonathan Reyes me saludó en una sala de conferencias en el piso 47. Era mayor de lo que esperaba, quizás 65 años, con cabello plateado y la madura belleza de alguien que ha pasado décadas navegando por los niveles más altos de las finanzas. Su apretón de manos era firme. Sus ojos no se perdían nada. Gracias por venir, señorita Herrera. Le había dado un nombre falso, Sofía Herrera, gerente senior de cartera en GN Venture. La mentira se sentía necesaria. Este hombre probablemente conocía a mi padre, podrían haber compartido cigarros en los mismos clubes, jugado al golf en las mismas fincas. Una revelación descuidada podría desentrañar todo lo que había construido. Hablamos durante 2 horas. Jonathan hizo preguntas profundas sobre nuestra filosofía de inversión, nuestros protocolos de gestión de riesgos y nuestra visión a largo plazo. Respondí cuidadosamente, revelando lo suficiente para demostrar confianza mientras protegía los algoritmos centrales que nos daban nuestra ventaja. Parecía impresionado. Más importante aún, parecía genuinamente curioso, no solo sobre el fondo, sino sobre la mente detrás de él. Sus estrategias son notables, dijo finalmente. He estado en este negocio durante 40 años, y nunca he visto nada parecido a lo que han logrado. Quienquiera que haya diseñado estos modelos está operando en un nivel completamente diferente. El fundador prefiere el anonimato, así que... Entiendo. Hizo una pausa, estudiándome con una expresión que no pude leer del todo. ¿Puedo preguntar por qué? La privacidad es valiosa, especialmente en una industria que recompensa la visibilidad por encima del contenido. Jonathan asintió lentamente. Una perspectiva sabia. Demasiados jóvenes gestores hoy en día están más interesados en portadas de revistas que en los retornos del mercado. Hizo una pausa. Me gustaría proponer una sociedad. Reyes Capital proporcionaría distribución institucional y apoyo operativo, a cambio, tomaríamos un modesto porcentaje de las tarifas de gestión. El acuerdo permitiría a GN Venture escalar significativamente mientras mantiene la discreción que su fundador claramente valora. La oferta era extraordinaria. Con el respaldo de Reyes Capital, mi fondo podría crecer 10 veces en pocos años. Tendríamos acceso a clientes y mercados que seguían cerrados para operaciones más pequeñas. Solo la legitimidad valía millones. Pero había un riesgo. Mayor visibilidad significaba mayor escrutinio. Más socios significaba más oportunidades de que se filtrara mi identidad. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una voz me susurraba que Jonathan Reyes y Carlos Navarro seguramente se conocían. ¿Qué pasaría si mi padre descubría la verdad a través de alguna conversación casual en una gala benéfica o en una conferencia de la industria? Acepté la sociedad de todos modos. Los siguientes 2 años justificaron esa decisión más allá de mis proyecciones más optimistas. Reyes Capital abrió puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Nuestra base de clientes se expandió para incluir fondos de pensiones, donaciones universitarias y varias oficinas familiares prominentes. Los activos bajo gestión superaron los $2.000 millones. Las publicaciones financieras comenzaron a escribir sobre GN Venture como uno de los fondos nuevos más exitosos de la década, aunque solo podían especular sobre su misterioso liderazgo. En la mañana de mi 31 cumpleaños, recibí un informe de valoración de nuestros contadores. Los números se volvieron borrosos mientras los leía, demasiado grandes para comprenderlos del todo. Después de las comisiones de gestión y los intereses acumulados, mi participación personal en el fondo valía un poco más de $1.000 millones. Yo era multimillonaria. La hija a la que Carlos Navarro había llamado inútil ahora controlaba más riqueza que toda su compañía. Por un largo momento me senté sola en mi oficina, contemplando esa cifra. Fuera de mi ventana, la ciudad zumbaba con la energía de 8 millones de personas persiguiendo sus propios sueños y demonios. Ninguno de ellos sabía que una mujer de la que nunca habían oído hablar acababa de cruzar un umbral que la mayoría no podía ni imaginar. Pensé en llamar a mi madre. Pensé en comunicarme con Daniel.
Pensé en entrar a la oficina de mi padre y poner ese informe de valoración en su escritorio sin decir una palabra. En cambio, no hice nada. El momento no era el adecuado. La venganza que había estado alimentando durante 7 años requería algo más que pruebas de éxito, requería el escenario perfecto, el público perfecto, la oportunidad perfecta para exponer la verdad de una manera que nunca pudiera ser negada o disminuida. Esa oportunidad llegaría. Podía sentirla acercándose, como una tormenta en el horizonte. Todo lo que tenía que hacer era esperar. La llamada de Jonathan Reyes llegó en una tarde gris de noviembre, 3 semanas antes de Navidad. Estaba revisando los informes de rendimiento trimestrales en mi oficina cuando su nombre apareció en mi teléfono. Hablábamos regularmente sobre los negocios del fondo, pero algo en la urgencia de su voz me dijo que esta conversación sería diferente. Necesito discutir una oportunidad potencial, comenzó. Una bastante delicada. Dejé el bolígrafo. Continué. ¿Está familiarizada con Valores Navarro? La pregunta me golpeó como un puño en el pecho. Por un momento, no pude respirar. 7 años de cuidadoso anonimato. 7 años construyendo muros entre mi pasado y mi presente. Y ahora, el nombre de la compañía de mi padre salía de los labios de Jonathan Reyes con la misma naturalidad que un pronóstico del clima. Los conozco, dije. Firma de corretaje de tamaño mediano, base de clientes tradicional, estrategias conservadoras. Esa es la percepción pública. Sí, Jonathan hizo una pausa. La realidad es algo más complicada. Carlos Navarro ha estado persiguiendo una agresiva estrategia de expansión durante los últimos 18 meses. Nuevas oficinas en Londres y Singapur, un gran impulso hacia el trading algorítmico, inversiones significativas en infraestructura tecnológica. Suena ambicioso. Ambicioso y mal ejecutado. Sus iniciativas tecnológicas han sido un desastre. Los algoritmos que su equipo desarrolló están años por detrás de la competencia. Mientras tanto, los costos de expansión han llevado sus reservas de capital al límite. Otra pausa. Se acercó a mí la semana pasada para proponer una posible asociación con Reyes Capital. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando moverme, necesitando procesar lo que estaba escuchando. Debajo de mí, los peatones se apresuraban a través del frío de noviembre, su aliento formando pequeñas nubes que se disolvían en el aire gris. Ninguno de ellos sabía que el mundo de repente se estaba inclinando sobre su eje. ¿Qué tipo de asociación? Necesita liquidez urgentemente. La oficina de Singapur está perdiendo dinero a raudales, y sus clientes tradicionales están comenzando a hacer preguntas incómodas sobre la estabilidad de la firma. El tono de Jonathan cambió, volviéndose más cuidadoso. Carlos Navarro es un hombre orgulloso. Acercarse a nosotros en busca de ayuda fue claramente difícil para él. Pero también es realista. Sin una inyección de capital significativa, Valores Navarro podría estar en graves problemas en 6 meses. La ironía era casi demasiado perfecta para soportarla. Mi padre, el hombre que había construido su identidad sobre el éxito financiero y el dominio del mercado, ahora estaba desesperado por el tipo de ayuda que solo firmas como Reyes Capital podían proporcionar. Y el activo más valioso de Reyes Capital, el motor que impulsaba sus extraordinarios rendimientos, era el fondo creado por la hija a la que había desechado como basura. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté. Porque cualquier asociación con Valores Navarro implicaría la debida diligencia sobre sus capacidades tecnológicas. Y cualquier evaluación seria de su tecnología requeriría la aportación de los directivos de GN Venture. Dudó. También pensé que debería saber que Carlos solicitó específicamente nuestra experiencia en trading algorítmico. Ha escuchado rumores sobre un fondo que genera rendimientos notables a través de modelos patentados. Quiere acceso a esa tecnología. Mi padre quería mis algoritmos. Quería lo mismo que había descartado como sueños tontos cuando yo tenía 24 años. Los modelos predictivos de los que se había burlado eran ahora el salvavidas que necesitaba para salvar su empresa que se hundía. ¿Qué le dijo? Que consideraríamos su propuesta y responderíamos después de las fiestas. Quería consultarlo con usted primero. Jonathan se aclaró la garganta. Sofía, debo mencionar que, durante nuestra conversación,
Carlos hizo varios comentarios sobre la importancia del legado familiar y la construcción de algo para las generaciones futuras. Habló sobre su hijo, Daniel, y la responsabilidad de pasar la empresa a la próxima generación. ¿Mencionó a una hija? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla, un desliz peligroso que reveló más de lo que pretendía. Jonathan guardó silencio durante un largo momento. No. Por supuesto que no. Gabriela Navarro había sido borrada de la narrativa familiar hacía años. Para Carlos, yo simplemente no existía. Era un error que había corregido, un fracaso que había extirpado, una hija que había desaparecido tan completamente que él podía hablar de legado y herencia sin siquiera reconocer que tenía 2 hijos, no uno. La ira que sentí era fría y afilada, como una cuchilla que se había afilado a lo largo de 7 años de espera. Necesitaré pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto. La situación requiere una cuidadosa consideración. Tómese el tiempo que necesite. Jonathan hizo una pausa de nuevo. Hay una cosa más. Carlos mencionó que organizará una cena de Navidad en el Skyline Sabrin Club el próximo mes. Ha invitado a varios socios potenciales, incluidos representantes de Reyes Capital. Está muy ansioso por causar una buena impresión. La cena de Navidad. El único evento del que me habían excluido durante toda mi infancia. La celebración anual del éxito de los Navarro, donde hombres poderosos se reunían para felicitarse a sí mismos mientras yo estaba sentada sola en mi habitación escuchando risas a las que nunca se me permitió unirme. ¿A quién invitó específicamente? Pregunté. Me invitó a mí personalmente. Estaba planeando enviar a uno de mis asociados en mi lugar, pero podría asistir yo mismo si cree que es aconsejable. La voz de Jonathan tenía un tono de curiosidad. Parece particularmente interesada en esta situación. Valores Navarro representa una inversión potencial significativa. Sería irresponsable no realizar una investigación exhaustiva. La excusa sonaba débil, incluso para mis propios oídos, pero Jonathan no insistió más. Acordamos hablar de nuevo después del Día de Acción de Gracias y terminé la llamada con las manos temblando ligeramente. Durante el resto de ese día, no pude concentrarme en nada más. Cada documento que intentaba leer se desdibujaba en formas sin sentido. Cada correo electrónico que intentaba escribir se desvanecía en pensamientos a medio terminar. Mi mente seguía regresando a la misma realidad imposible, la compañía de mi padre estaba fallando, y él, sin saberlo, había venido a rogar a la hija de la que había renegado. El universo tiene un extraño sentido de la justicia. Todos esos años de que me dijeran que nunca tendría éxito, que nunca llegaría a nada, que nunca entendería el mundo real de los negocios y las finanzas. Y ahora, el hombre que había pronunciado esas palabras buscaba desesperadamente la experiencia que yo había desarrollado en secreto. Podría destruirlo. El pensamiento se cristalizó con una claridad aterradora. Podría rechazar la asociación y ver colapsar Valores Navarro bajo su propia mala gestión. Podría filtrar información sobre la inestabilidad de la firma y acelerar su declive. Podría usar mi influencia con Reyes Capital para asegurarme de que nadie más le ofreciera a Carlos la ayuda que necesitaba. Pero la destrucción no era lo que quería. No realmente. Lo que quería era algo mucho más satisfactorio que ver a mi padre fracasar desde la distancia. Quería que él lo supiera. Quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que la hija inútil, que había dejado de lado, se había vuelto más exitosa de lo que él jamás podría imaginar. Quería que entendiera, frente a todos los que le importaban, que su juicio había estado equivocado. La cena de Navidad sería perfecta. Una sala llena de sus colegas y socios, reunidos para celebrar su supuesto triunfo, el escenario ideal para revelar una verdad que él no podría negar ni escapar. Levanté mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Mi hermano contestó al tercer timbre. ¿Gabriela? La voz de Daniel sonaba densa de sorpresa. ¿De verdad eres tú? Necesitamos hablar, dije. En persona. ¿Puedes encontrarte conmigo este fin de semana? El silencio al otro lado se prolongó durante varios segundos. Sí, respondió finalmente. Dime dónde. Daniel se veía mayor de lo que recordaba.
Nos encontramos en una tranquila cafetería de Boston, lo suficientemente lejos de Nueva York y Connecticut como para que fuera poco probable encontrarnos con alguien del círculo de nuestro padre. Él ya estaba sentado cuando llegué, encorvado sobre una taza de café que se había enfriado, su rostro cargando con el peso de los años que yo no había presenciado. El hermano que yo recordaba tenía una confianza dorada, el heredero aparente que se movía por el mundo con la fácil seguridad de alguien a quien nunca se le había dicho que no valía nada. Pero el hombre sentado frente a mí ahora parecía disminuido de alguna manera, como si la carga de ser el hijo elegido de Carlos Navarro hubiera aplastado lentamente algo vital dentro de él. «Te ves bien», dijo mientras me deslizaba en el reservado frente a él. «Diferente. Más fuerte. 7 años hacen eso». Él asintió, aceptando la acusación implícita sin protestar. «Intenté mantenerme en contacto después de que te fuiste. Pero papá dejó en claro que cualquier contacto contigo sería visto como deslealtad». Sus dedos trazaron el borde de su taza de café. «Debería haber peleado más». «Lo sé. Fui un cobarde». La disculpa quedó entre nosotros, frágil e insuficiente. Una parte de mí quería descargar mi furia contra él, catalogar cada mensaje sin respuesta y cada cumpleaños que pasó sin reconocimiento. Pero otra parte, la parte que recordaba al hermano que solía robarme postres de las fiestas de Navidad, reconoció un verdadero arrepentimiento en sus ojos. «Háblame de mamá», dije en su lugar. Daniel exhaló lentamente. «Ella pregunta por ti. No cuando papá está cerca, por supuesto. Pero a veces, a altas horas de la noche, viene a mi casa y simplemente habla de ti. ¿Dónde podrías estar? ¿Qué podrías estar haciendo?» Hizo una pausa. Guardó cosas, ¿sabes? Boletas de calificaciones, fotografías, el programa de tu graduación universitaria. Tiene una caja escondida en su armario de la que papá no sabe. La imagen de mi madre preservando en secreto rastros de mi existencia mientras vivía bajo el techo de mi padre era casi demasiado dolorosa para contemplarla. Leonor Navarro siempre me había amado, en su forma limitada y cautelosa, pero su amor nunca había sido lo suficientemente fuerte como para desafiar al hombre que controlaba cada aspecto de su vida. ¿Alguna vez intentó comunicarse? Una vez. Hace unos 4 años, contrató a un investigador privado para averiguar tu dirección. Daniel me miró a los ojos. Iba a escribirte una carta. Pedirte perdón por todo. Pero luego se asustó. Asustada de que papá se enterara, asustada de que la rechazaras, asustada de interrumpir cualquier paz que hubieras logrado construir. Así que no hizo nada. Hizo una cosa, añadió. Se metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre amarillento por el tiempo y ligeramente arrugado. Me dio esto hace 2 años. Me pidió que lo guardara hasta el momento adecuado. Tomé el sobre con dedos temblorosos. Adentro había un cheque de caja fechado 7 años antes, a mi nombre, por $50,000. La línea de concepto decía, para tu futuro. Retiró esto de su cuenta personal la semana después de que papá te echara, explicó Daniel. Iba a dártelo, pero no sabía cómo hacerlo sin que él se enterara. Eventualmente solo se aferró a él, esperando que algún día tuviera la oportunidad. $50,000. Una fortuna para la mujer arruinada y desesperada que yo era cuando huí a Nueva York. Podría haberlo cambiado todo. Me habría dado un respiro, permitido perseguir oportunidades sin la constante presión de la supervivencia. En cambio, fregué inodoros y serví café mientras mi madre atesoraba este cheque en una caja oculta, demasiado asustada para actuar. No estaba segura de si sentirme agradecida o furiosa. ¿Por qué me muestras esto ahora? La expresión de Daniel se oscureció. Porque las cosas han cambiado. Papá ya no es el titán invencible que finge ser. La compañía está luchando. La expansión fue un desastre y él se está desquitando con todos los que lo rodean. Tragó saliva. Mi matrimonio se está desmoronando, Gabriela. Mercedes no soporta estar cerca de él, y yo estoy tan enredado tratando de salvar la firma que apenas veo a mis propios hijos. El mes pasado me dijo que estaba considerando el divorcio. Lo siento. No lo sientas. Yo tomé mis decisiones. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
Pero esto es lo que necesito que entiendas. Papá me invitó a una reunión la semana pasada donde expuso su plan para salvar la compañía. Cuenta con una asociación con Reyes Capital para proporcionar el capital y la tecnología que necesita. Sin eso, Valores Navarro podría colapsar dentro de un año. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tal vez nada. Tal vez todo. Daniel estudió mi rostro con una intensidad que me recordó incómodamente a nuestro padre. Hace 7 años, te apasionaban los algoritmos y los modelos predictivos. Tenías ideas que estaban años por delante de su tiempo. Y ahora, de la nada, aparece un misterioso fondo llamado GN Venture y comienza a generar rendimientos que nadie puede explicar, usando estrategias que suenan notablemente similares a lo que tú solías hablar. La cafetería se sintió repentinamente demasiado cálida. Resistí la necesidad de apartar la mirada. Esa es toda una teoría. G. N. Continuó. Gabriela Navarro. No es exactamente sutil. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Fuera de la ventana, los peatones pasaban apurados, abrigados contra el frío de noviembre. Una madre empujaba un cochecito, una pareja de ancianos caminaba de la mano. Personas normales viviendo vidas normales, sin la carga de traiciones familiares e imperios secretos. Si estuviera involucrada con ese fondo, dije con cuidado, ¿qué harías con esa información? Daniel negó con la cabeza. Nada. No vine aquí para amenazarte ni sacar algún tipo de ventaja. Vine porque. Su voz se quebró, porque extraño a mi hermana. Porque he pasado 7 años viendo a nuestro padre destruir todo lo que toca, incluida su propia familia. Porque si has encontrado una manera de tener éxito a pesar de todo lo que él te hizo, entonces quiero ayudar en todo lo que pueda. ¿Ayudar con qué? Con lo que sea que estés planeando. Sostuvo mi mirada. Te conozco, Gabriela. No te acercaste después de todo este tiempo solo para ponerte al día tomando un café. Algo está sucediendo. Algo relacionado con la situación de papá y esa cena de Navidad de la que tanto presume. Consideré mentir. Consideré mantener la cuidadosa ficción que me había protegido durante tanto tiempo. Pero al mirar el rostro exhausto y desesperado de mi hermano, me di cuenta de que ya no quería hacer esto sola. La venganza que había estado planeando requería un aliado dentro del mundo de mi padre, alguien que conociera sus debilidades, su horario, su fachada cuidadosamente construida. Alguien que hubiera sufrido bajo su control tanto como yo. Hay una cena en el Skyline Sabrin Club en Nochebuena, dije en voz baja. Papá ha invitado a Jonathan Reyes y a otros socios potenciales. Está planeando anunciar el acuerdo con Reyes Capital como un triunfo, la prueba de que sigue siendo el amo de Wall Street. Lo sé. Yo estaré allí. Yo también. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros. Y antes de que termine la noche, todos en esa sala van a descubrir exactamente quién construyó el fondo que mantiene viva a Valores Navarro. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Te vas a revelar. Voy a mostrarle a nuestro padre lo que logró su hija inútil mientras él estaba ocupado fingiendo que yo no existía. Doblé el sobre que contenía el cheque de mi madre y lo metí en mi bolso. La pregunta es si estás dispuesto a estar a mi lado cuando lo haga. Mi hermano se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era firme. Solo dime qué necesitas. El sobre llegó a mi oficina el primer lunes de diciembre, entregado por un mensajero en uniforme negro que exigió mi firma antes de soltarlo. Papel de color crema grueso, remite en relieve. El escudo de la familia Navarro estampado en oro en la solapa trasera. Reconocí la papelería de mi padre de inmediato, el mismo material pretencioso que había usado durante décadas, importado de algún impresor exclusivo en Londres que servía solo a familias adineradas y aristocracia europea. Llevé el sobre a mi escritorio y lo miré durante varios minutos antes de abrirlo. 7 años de silencio, y ahora, una comunicación formal entregada con la ceremonia de una citación real. Mi padre siempre había entendido el poder de la presentación. Dentro había una sola tarjeta, escrita a mano con la elegante caligrafía que mi madre había perfeccionado durante sus años como esposa corporativa. Querida Gabriela.
A tu padre y a mí nos honraría tu presencia en nuestra cena anual de Navidad el 24 de diciembre. El evento se llevará a cabo en el Skyline Sabrin Club a partir de las 7 de la tarde. Esperamos que esta invitación te encuentre bien y que tengamos la oportunidad de reconectarnos como familia durante esta temporada festiva. Con cariño, Leonor Navarro. Las palabras eran educadas, cuidadosas, sin revelar nada de la complicada historia que intentaban cruzar. La letra de mi madre, el papel de mi padre, una invitación conjunta que probablemente representaba semanas de negociación entre dos personas que habían pasado su matrimonio evitando conversaciones difíciles. Yo sabía, por supuesto, porque se había enviado realmente la invitación. Daniel me lo había advertido durante nuestra reunión en Boston. Nuestro padre planeaba usar la cena de Navidad como escaparate para su supuesta reactivación. La asociación con Reyes Capital, las nuevas iniciativas tecnológicas, el regreso triunfal de Valores Navarro al nivel superior de las firmas de Wall Street. Tener a toda su familia presente reforzaría la imagen de estabilidad y tradición que quería proyectar. Incluso su hija caída en desgracia podía ser útil como accesorio. Lo que Carlos no sabía era que Jonathan Reyes ya me había informado sobre cada detalle del anuncio planeado, los términos de la asociación, el cronograma. El lenguaje específico que mi padre pretendía usar al describir las capacidades de trading algorítmico que supuestamente transformarían a su empresa. Jonathan seguía ignorando mi verdadera identidad, pero había compartido todo con la representante senior de GN Venture como una cuestión de cortesía profesional. Mi padre estaba construyendo su celebración sobre una base que no entendía. La tecnología de la que planeaba presumir estaba años por detrás de lo que mi fondo ya había desarrollado. La asociación que consideraba su salvación dependía enteramente de mi cooperación continua. Una palabra mía, y todo el acuerdo colapsaría. Levanté el teléfono y llamé al número de la invitación. Mi madre contestó al segundo timbre. Residencia de los Navarro, hola. Mamá. El silencio que siguió duró casi 10 segundos. Podía escuchar su respiración, podía imaginarla de pie en esa enorme cocina con sus encimeras de granito y electrodomésticos profesionales, tratando de procesar el sonido de una voz que no había escuchado en 7 años. Gabriela, mi nombre surgió apenas como un susurro. Recibí la invitación. Sí. ¿Lo hice? Vas a. Se detuvo, empezó de nuevo. Nos gustaría mucho que vinieras. Tu padre y yo sentimos que ha pasado suficiente tiempo para que tal vez podamos empezar de nuevo. La cuidadosa forma de expresarse me lo dijo todo. Mi padre probablemente le había exigido que hiciera esta llamada, instruyéndola exactamente sobre qué decir. Carlos Navarro nunca hacía nada sin un propósito estratégico. Si me quería en esa cena, era porque mi presencia servía a alguna agenda que yo aún no había comprendido del todo. Estaré ahí, dije. Oh, Gabriela. Su voz se quebró ligeramente. Estoy tan complacida. Me alegro mucho. He pensado en ti todos los días. Preguntándome dónde estabas, qué estabas haciendo. Debí haberme acercado antes. Sé que debí haber sido más valiente. Podemos hablar de eso cuando te vea. Sí, por supuesto. Estaba llorando ahora, suavemente, intentando ocultarlo. ¿Hay algo especial que necesites? ¿Requisitos dietéticos? Podemos hacer los arreglos para que un auto te recoja si el transporte es un problema. ¿Transporte? Ella pensaba que yo no podría permitirme un taxi a Manhattan. Después de 7 años, todavía asumían que yo apenas sobrevivía, viviendo de sueldo a sueldo, ahogándome en el fracaso que mi padre había pronosticado. No será necesario. Puedo arreglármela sola. Hablamos unos minutos más, intercambiando cortesías huecas que bailaban alrededor de todo lo que realmente importaba. Mi madre hizo preguntas vagas sobre mi vida, y yo di respuestas vagas que no revelaron nada. Para cuando colgamos, me sentía agotada, como si la conversación hubiera drenado algo vital de mis reservas. Las siguientes semanas se desdibujaron en preparativos. Daniel y yo nos reunimos 2 veces más, coordinando nuestro enfoque para la cena. Él me proporcionó detalles sobre la lista de invitados, la disposición de los asientos y los momentos específicos en que nuestro padre planeaba hacer sus anuncios. A cambio,
Compartí lo suficiente sobre mi situación para asegurarme de que entendiera la magnitud de lo que había logrado. Su reacción, una mezcla de shock, admiración y algo que se acercaba a la reverencia, confirmó lo que había sospechado: mi hermano realmente había creído que yo había estado pasando apuros todos estos años. Jonathan Reyes y yo hablamos varias veces sobre la asociación con Navarro. Él seguía entusiasmado con la oportunidad, aunque se dejaba guiar por mi juicio en los aspectos técnicos. Durante una conversación, mencionó que los periodistas financieros habían estado haciendo indagaciones sobre GN Venture. El notable rendimiento del fondo había atraído una atención que nuestro cuidadoso anonimato no podía desviar por completo. Hay una creciente especulación sobre la identidad del fundador, dijo. Alguien filtró información sugiriendo que GN Venture está dirigido por una mujer. La prensa financiera está muy entusiasmada con la posibilidad de una mujer multimillonaria operando en completo anonimato. Déjelos especular por ahora. Sí, pero eventualmente saldrá la verdad. Estas cosas siempre lo hacen. Hizo una pausa. ¿Ha pensado en cómo quiere manejar la inevitable revelación? Lo había pensado bastante. Cada noche, despierta en mi apartamento de Brooklyn, ensayaba el momento en que todo cambiaría. Las palabras que diría, la expresión en el rostro de mi padre, las reacciones de todos los que me habían descartado, ignorado y dado por perdida por ser la decepcionante hija de Carlos Navarro. Cuando llegue el momento, le dije a Jonathan, quiero controlar la narrativa. En mis propios términos. A mi debido tiempo. Un enfoque sabio. Aunque debo mencionar que Carlos Navarro ha solicitado específicamente que asistan representantes de GN Venture a su cena de Navidad. Quiere conocer a las personas detrás del fondo que supuestamente transformará sus capacidades tecnológicas. Mi padre quería conocerme. No tenía idea, por supuesto. Para él, GN Venture era solo otro activo a adquirir, otra herramienta para mejorar su reputación. La idea de que su hija inútil estuviera conectada a tal éxito nunca se le había cruzado por la mente. Dígale que el fundador prefiere permanecer en el anonimato, pero que asistirá una representante senior. ¿Y a quién debo decir que representará al fondo? Sonreí, aunque Jonathan no podía verlo. Sofía Herrera. Ella ha estado involucrada con GN Venture desde sus inicios. Creo que causará una gran impresión. Después de colgar, pasé el resto de la tarde seleccionando lo que usaría para la cena de Navidad de mi padre. Nada demasiado caro, nada demasiado llamativo. Quería llegar luciendo exactamente como esperaban, la hija en apuros que nunca estuvo a la altura. La transformación vendría después. 19 días para Nochebuena. 19 días hasta que 7 años de paciencia y planificación finalmente darían frutos. Mi padre creía que estaba organizando una celebración de su propio triunfo. No tenía idea de que, en realidad, estaba preparando el escenario para el mío. Podía esperar un poco más. Después de todo lo que había soportado, 19 días no eran nada. El Skyline Sabrin Club ocupaba los 3 pisos superiores de una torre de cristal que dominaba Central Park, con sus ventanas brillando como diamantes contra la noche de diciembre. Llegué a las 7:15 en punto, lo suficientemente tarde como para asegurarme de que la mayoría de los invitados ya se habían reunido, pero lo suficientemente temprano para evitar llamar la atención sobre mi entrada. El ascensor me llevó hacia arriba en silencio, mi reflejo devolviéndome la mirada desde las puertas de bronce pulido, vestido negro simple, joyas mínimas, el cabello recogido en el mismo estilo sobrio que había usado toda mi vida. Nada en mi apariencia sugería riqueza, éxito o poder. Ese era exactamente el punto. Las puertas se abrieron a un vestíbulo decorado con suficiente follaje navideño para llenar un pequeño bosque. Coronas de pino fresco colgaban de todas las superficies disponibles. Un árbol imponente dominaba una esquina, con sus ramas cargadas de adornos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. En algún lugar más profundo del club, un cuarteto de jazz tocaba clásicos navideños mientras servidores con impecables chaquetas blancas circulaban con champán y aperitivos. Mi padre no había reparado en gastos. Esta cena estaba destinada a anunciar su regreso a la gloria, y cada detalle había sido calibrado para proyectar confianza, estabilidad y éxito duradero. Lo vi de inmediato. Carlos Navarro estaba de pie cerca de los ventanales del piso al techo,
presidiendo un círculo de hombres con trajes costosos. Su voz se escuchaba por toda la sala, puntuada por la risa apreciativa de personas que entendían que complacerlo era bueno para los negocios. Se veía en cada centímetro como un titán de Wall Street, cabello plateado perfectamente peinado, postura dominante, sonrisa practicada. Mi madre rondaba cerca, elegante en seda burdeos, con su papel, como siempre, de apoyar y adornar sin opacar. Daniel estaba un poco apartado del grupo principal, su esposa Mercedes a su lado con una expresión de infelicidad apenas disimulada. La tensión entre ellos era visible incluso desde el otro lado del salón. Respiré hondo y di un paso adelante. Mi padre me notó primero. Sus ojos recorrieron mi apariencia con la evaluación practicada de un hombre que medía todo y a todos con las mismas métricas frías. Lo que sea que vio aparentemente confirmó sus expectativas, porque una pequeña sonrisa ensayada se curvó en la comisura de su boca. ¿Gabriela? No se movió para abrazarme, ni siquiera se alejó de su círculo de admiradores. Simplemente reconoció mi existencia con un leve asentimiento, como un rey concediendo audiencia a un solicitante menor. Llegaste. Gracias por invitarme. Tu madre insistió. Se volvió hacia sus compañeros. Caballeros, mi hija Gabriela. Ha estado viviendo en la ciudad, persiguiendo varios intereses. Varios intereses. El despido fue tan casual, tan completo. 7 años de mi vida reducidos a 2 palabras vagas que no significaban nada. Uno de los hombres le extendió la mano. Encantado de conocerla. ¿A qué se dedica? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Gabriela ha explorado varios caminos a lo largo de los años. Estudió computación, creo. Nunca encontró del todo su lugar en el mundo de los negocios. La condescendencia destilaba de cada sílaba. Sus colegas asintieron con simpatía, sus expresiones eran una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Pobre Carlos, parecían decir sus rostros, un hombre tan exitoso agobiado por una hija tan decepcionante. Dejé pasar el insulto sin responder. La noche era joven. La cena se sirvió en el comedor principal, un espacio cavernoso con un techo pintado para simular un cielo de invierno. Me habían sentado en el otro extremo de la mesa, lo más lejos de mi padre que la geometría permitía, encajada entre 2 socios minoritarios de firmas que no reconocí. El mensaje era claro, estaba presente, pero era periférica, incluida, pero sin importancia. Mi padre dominó la conversación durante toda la comida. Habló extensamente sobre su visión para Valores Navarro, sus brillantes giros estratégicos y su próxima asociación con Reyes Capital que revolucionaría las capacidades tecnológicas de la firma. Sus invitados escuchaban con la admiración adecuada, interrumpiendo solo para ofrecer elogios o hacer preguntas diseñadas para resaltar su experiencia. Ni una sola vez mencionó que su expansión casi había llevado a la quiebra a la compañía. Ni una sola vez reconoció los meses de lucha desesperada, los clientes que habían huido, los miembros de la junta que habían cuestionado su juicio. Según su relato, cada revés era simplemente el preámbulo para un mayor triunfo. Entre platos, mi madre apareció a mi lado. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Estoy tan contenta de que vinieras, susurró, apretándome la mano debajo de la mesa. Sé que esto es difícil, pero significa todo para mí que estés aquí. ¿Significa todo para él también? Ella se encogió ante la pregunta. Tu padre tiene sus formas, lo sabes. Pero en el fondo, le importa. Simplemente no sabe cómo demostrarlo. 24 años de exclusión. 7 años de silencio. Toda una vida de que me dijeran que no valía nada. Y aún así, mi madre daba excusas. Aún así, ella elegía la lealtad hacia él por encima de la honestidad conmigo. Le devolví el apretón de manos y no dije nada. El postre llegó con floritura, suflés de chocolate individuales cubiertos con pan de oro. Porque, por supuesto, lo estaban. Mi padre se levantó de su silla, copa de cristal en mano, y el salón quedó en silencio con obediente sumisión. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta velada especial, comenzó. La Navidad siempre ha sido importante para la familia Navarro.
Un momento para reunirnos con quienes más importan, reflexionar sobre nuestros logros y mirar hacia un éxito aún mayor en el año venidero. Hizo una pausa para darle efecto, dejando que su mirada recorriera a los invitados reunidos. Como muchos de ustedes saben, Valores Navarro ha experimentado una transformación significativa recientemente. Hemos invertido fuertemente en nuevos mercados, nuevas tecnologías y nuevas capacidades que nos posicionan para el futuro de las finanzas. Su sonrisa se ensanchó. Esta noche, me complace anunciar que estamos finalizando una asociación con Reyes Capital que traerá tecnología de trading algorítmico de clase mundial a nuestra plataforma. El futuro nunca se ha visto más brillante. Un aplauso recorrió la sala. Mi padre lo aceptó con la elegante confianza de alguien que cree que merece cada halago que recibe. Luego, su atención se volvió hacia mí. Por supuesto, no todos en esta mesa han abrazado el mismo camino hacia el éxito. Su tono cambió, volviéndose más ligero, casi juguetón, la voz de un hombre a punto de dar un remate de comedia. Mi hija Gabriela, por ejemplo, eligió seguir su propio rumbo hace años. Computadoras y algoritmos y varios otros experimentos. Risas entre los invitados. Risas cómplices e indulgentes. Recuerdo haberle dicho una vez que las máquinas nunca podrían reemplazar el juicio humano. Que el verdadero éxito requería relaciones, instinto, la habilidad de cerrar un trato. Negó con la cabeza con fingida perplejidad. Ella discrepó, bastante enérgicamente por lo que recuerdo. Pensaba que sabía más que su viejo padre. Más risas. Mi cara ardía, pero mantuve mi expresión neutral. Y dime, Gabriela, levantó su copa en mi dirección, un gesto que parecía un brindis pero se sentía como un ataque. Después de todos estos años de probarte a ti misma en el mundo real, ¿finalmente entiendes lo que trataba de enseñarte? ¿Has aprendido que los sueños por sí solos no pagan las cuentas? Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Podía sentir su juicio, su diversión, su satisfacción al presenciar cómo Carlos Navarro humillaba a su hija rebelde frente a testigos. Daniel captó mi mirada desde el otro lado de la mesa. Tenía la mandíbula apretada, las manos aferradas a la servilleta. Hizo el ademán de levantarse, empezó a hablar en mi defensa. Le di una leve sacudida de cabeza. Todavía no. He aprendido muchas cosas, dije en voz baja, sosteniendo la mirada de mi padre. Tal vez más de las que te das cuenta. Él se rió y volvió a su asiento, descartando mi respuesta por considerarla sin sentido. Los invitados reanudaron sus conversaciones. Los camareros retiraron los platos de postre. Se sirvió otra ronda de champán. Nadie notó a Jonathan Reyes entrar al comedor. Nadie excepto yo. Jonathan Reyes se movió por la sala con la autoridad silenciosa de un hombre que entiende su propia importancia. Saludó a varios invitados al pasar, estrechando manos e intercambiando cortesías con la soltura de alguien que ha pasado décadas navegando por estos círculos. Mi padre lo vio casi de inmediato, y su rostro se iluminó con el entusiasmo particular que reservaba para las personas que podían hacer avanzar sus intereses. «Jonathan». Carlos cruzó la sala para recibirlo con la mano extendida. Empezaba a preocuparme de que no lograras llegar. Mis disculpas por llegar tarde. Asuntos de negocios requerían mi atención. La mirada de Jonathan recorrió la reunión antes de posarse brevemente en mí. El destello de reconocimiento fue imperceptible para cualquiera que no estuviera atento a ello. Confío en que la velada ha sido productiva. ¿Mucho? Les estaba contando a nuestros invitados sobre la sociedad. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Excelente. Aunque debo mencionar que ha habido un desarrollo con respecto a nuestro acuerdo. Jonathan aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba. Algo que requiere discusión antes de proceder más. La sonrisa de mi padre se tensó, casi de forma imperceptible. Por supuesto. Tal vez podamos hablar en privado después de la cena. En realidad, creo que este asunto en particular debe abordarse ahora. Frente a sus invitados. Jonathan se volvió hacia el salón, elevando un poco la voz. Si me permiten su atención por un momento. Las conversaciones se apagaron, las cabezas giraron. El cuarteto de jazz,
percibiendo el cambio de atmósfera, dejó que su melodía actual se desvaneciera en el silencio. Mi padre se quedó petrificado junto a Jonathan, con una expresión atrapada entre la confusión y los primeros indicios de alarma. Esto no era parte de su noche cuidadosamente orquestada. Algo estaba sucediendo fuera de su control, y Carlos Navarro no toleraba sorpresas. Como muchos de ustedes saben, Reyes Capital ha estado explorando una sociedad con valores Navarro, comenzó Jonathan. Lo que quizás no sepan es que la tecnología central que impulsa este posible acuerdo proviene de un fondo llamado GN Venture. Durante los últimos años, este fondo ha generado retornos que se encuentran entre los más impresionantes de la industria. Sus estrategias de trading algorítmico son, francamente, revolucionarias. Los murmullos ondearon entre los invitados. Mi padre asentía, claramente inseguro de hacia dónde se dirigía esto, pero no dispuesto a interrumpir un discurso que parecía elogiar el acuerdo que tanto le había costado asegurar. El fundador de GN Venture ha operado en el anonimato más absoluto desde los inicios del fondo, continuó Jonathan. Muy pocas personas conocen su identidad. Yo mismo me enteré de la verdad recientemente. Y debo confesar que la revelación fue bastante sorprendente. Hizo una pausa, y sentí el peso del momento presionando mi pecho. 7 años de preparación. 7 años de paciencia. Todo había conducido a este preciso instante. La prensa financiera ha especulado interminablemente sobre quién construyó este fondo notable. Algunos asumieron que era un consorcio de inversores europeos. Otros teorizaron sobre un multimillonario tecnológico solitario, o un equipo de exanalistas cuantitativos de Wall Street. Jonathan sonrió. La realidad es mucho más interesante. Mi padre cambió de peso, mostrándose visiblemente impaciente. Jonathan, aunque todo esto es fascinante, tal vez podríamos discutir los detalles en privado. Carlos, creo que deberías escuchar esto. El tono de Jonathan adquirió un nuevo filo. De hecho, creo que todos deberían escuchar esto. Se volvió hacia mi extremo de la mesa, y de repente, todos los ojos de la sala siguieron su mirada. El fundador de GN Venture está presente esta noche. Ha estado aquí todo el tiempo, sentada tranquilamente entre ustedes, escuchando conversaciones sobre tecnología, innovación y el futuro de las finanzas. Jonathan extendió su mano en mi dirección. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la fundadora y multimillonaria dueña de GN Venture, Gabriela Navarro. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. Me levanté de mi silla, con movimientos deliberados y pausados. Los rostros a mi alrededor mostraban diversos grados de conmoción, incredulidad y naciente comprensión. Pero yo no los estaba mirando a ellos. Estaba mirando a mi padre. Carlos Navarro había adquirido el color del papel viejo. Su boca se abrió levemente, se cerró, y volvió a abrirse. Por primera vez en mi memoria, el hombre que siempre tenía una respuesta, siempre tenía una estrategia, siempre tenía el control, parecía completamente perdido. Eso es imposible, logró decir finalmente. Gabriela no. Ella nunca podría construir un fondo de inversión de $1.000 millones. Usando los algoritmos y estrategias que descartaste como sueños tontos. Caminé lentamente hacia él, dejando que cada paso cargara con el peso de cada insulto, cada exclusión, cada momento de humillación que había soportado. Tienes razón en que debió haber sido imposible. Una mujer de 24 años sin conexiones, sin capital, sin apoyo familiar. Según todas las métricas en las que crees, yo debería haber fracasado. Me detuve directamente frente a él, lo suficientemente cerca para ver la vena latiendo en su sien. En lugar de eso, construí algo de la nada. Mientras tú te expandías en mercados que no entendías, perdiendo dinero en tecnología que no podías dominar, yo desarrollaba algoritmos que superaban todo lo que tu compañía ha creado alguna vez. Mi voz se mantuvo firme, calmada, casi conversacional. La sociedad que anunciaste esta noche. La tecnología revolucionaria que supuestamente salvaría a Valores Navarro. Proviene de mi fondo. De mi trabajo. De la hija que dijiste que nunca llegaría a nada. La habitación seguía congelada. Nadie se movió. Nadie habló.
Incluso los camareros habían dejado de circular, atrapados en la gravedad del momento. Mi madre estaba sentada a la mesa con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Daniel se había levantado de su asiento, de pie y apartado de la multitud, con una expresión atrapada entre el dolor y algo que se parecía casi al alivio. Mercedes se presionaba la mano contra el pecho, con la boca abierta en una sorpresa indisimulada. La compostura de mi padre comenzó a resquebrajarse. Lo vi suceder en tiempo real, el temblor de sus manos, el rápido parpadeo, la búsqueda desesperada de palabras que pudieran salvar su dignidad. «Estás mintiendo», dijo, pero a su voz le faltaba convicción. «Esto es algún tipo de truco. Algún esquema para avergonzarme». «¿Jonathan?» No aparté la mirada de mi padre. «¿Le gustaría confirmar los detalles?», dijo Jonathan. Gabriela Navarro es en efecto la fundadora y propietaria mayoritaria de GN Venture. He revisado la documentación personalmente. No hay dudas sobre su identidad o sus logros. Pero ella era. Mi padre se aferró a la narrativa que había construido, la historia que se había contado a sí mismo y a los demás durante 7 años. Estaba trabajando como mesera. Viviendo en algún apartamento en Queens. No tenía nada. Yo lo tenía todo. Todo lo que importaba, le recordé, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en mis huesos. Inteligencia. Determinación. La certeza absoluta de que te demostraría que estabas equivocado. Él me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Tal vez lo estaba haciendo. Durante toda mi vida, Carlos Navarro había mirado a su hija y solo había visto decepción. Solo fracaso. Solo un problema a resolver o ignorar. Ahora, finalmente, se veía obligado a ver en lo que me había convertido. La tecnología que tu empresa necesita para sobrevivir existe porque me desechaste, dejé que cada palabra aterrizara con precisión. Los algoritmos de los que te burlaste ahora valen más que toda tu firma. La hija que borraste de tu legado es la única razón por la que Valores Navarro podría tener un futuro. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Pero esto es lo que necesitas entender, padre, esta sociedad, la que planeas anunciar como tu triunfo, solo existe porque yo aún no he decidido cancelarla. Mantuve su mirada. La supervivencia de tu empresa ahora está en mis manos. La hija inútil tiene todo el poder. Mi padre no dijo nada. Por primera vez en su vida, Carlos Navarro no tuvo respuesta. A nuestro alrededor, las decoraciones navideñas brillaban con una alegría hueca. El cuarteto de jazz permanecía en silencio. Los invitados fueron testigos de algo que ninguno esperaba, un ajuste de cuentas de 7 años de preparación. La sala esperaba a ver qué sucedería a continuación. Yo también. Mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba. El shock inicial desapareció de su rostro, reemplazado por algo más duro y familiar. Carlos Navarro no había construido un imperio rindiéndose ante la sorpresa. En cuestión de momentos, estaba recalibrando, buscando un ángulo que le permitiera recuperar el control de la narrativa. Bueno, se arregló la chaqueta con deliberada precisión. Parece que mi hija ha heredado más de mis instintos de lo que pensaba. Algunas risas nerviosas se esparcieron entre la multitud. Mi padre aprovechó la oportunidad, y su voz se fortaleció. Siempre supe que Gabriela tenía potencial. Tal vez mis métodos no fueron convencionales, pero claramente el enfoque de amor rudo dio resultados. Extendió las manos en un gesto de magnánima aceptación. ¿Qué padre no se sentiría orgulloso de ver a su hija alcanzar semejante éxito? La audacia del gesto me robó el aliento. Estaba tratando de reclamar el crédito. Después de todo, de los años de desprecio, las palabras crueles, la absoluta certeza de que yo fracasaría. Intentaba reescribir la historia frente a testigos que lo habían escuchado burlarse de mí hacía menos de 1 hora. ¿Amor rudo? Repetí la frase lentamente, dejando que su absurdo llenara el silencio. ¿A eso le llamas decirle a tu hija que nunca llegaría a nada? ¿A eso le llamas excluirla de cada reunión familiar durante toda su infancia? ¿A eso le llamas echarla de la casa sin nada porque se negó a convertirse en tu empleada? Gabriela, el calor desapareció de su expresión, este no es el momento ni el lugar.
Tú elegiste el momento y el lugar, lo interrumpí, sin levantar la voz. Invitaste a estas personas para celebrar tu supuesto triunfo. Usaste esta cena para humillarme frente a tus colegas. Me preguntaste, frente a todos, si finalmente había aprendido que los sueños no pagan las cuentas. Me volví para dirigirme a la sala. Déjenme decirles cómo se veía realmente el amor rudo en la familia Navarro. Mi hermano recibió un automóvil para su 16º cumpleaños, el mío fue olvidado por completo. Daniel pasaba los veranos aprendiendo el negocio familiar, mientras a mí se me decía que me quedara en mi habitación durante las fiestas de Navidad porque mi presencia era el inconveniente. Cuando me gradué con honores de Stanford, mi padre no asistió. Cuando le mostré los algoritmos que eventualmente me harían multimillonaria, los desestimó como sueños tontos que nunca tendrían éxito. Mi madre hizo un suave sonido de angustia. Seguí adelante de todos modos. Hace 7 años, me paré en su estudio y me negué a convertirme en una subordinada en su compañía. Quería construir algo propio, usando habilidades que él consideraba inútiles. Por ese crimen, me dijo que ya no era su hija y me ordenó que me fuera. Eso no es. Empezó mi padre. Pasé meses durmiendo en sofás, trabajando como mesera, limpiando habitaciones de hotel para sobrevivir, no le di espacio para interrumpir. Mientras usted le decía a la gente que yo había fracasado, yo estaba construyendo un fondo que eventualmente controlaría más capital que toda su empresa. Mientras usted llevaba Valores Navarro a la ruina con estrategias que no entendía, yo estaba desarrollando la tecnología que usted ahora necesita desesperadamente. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados que se habían reído de los chistes de mi padre minutos antes ahora estudiaban sus zapatos o miraban al techo. Nadie quería encontrarse con sus ojos. Daniel dio un paso adelante desde el borde de la multitud. Ella está diciendo la verdad. Todo eso es verdad. La cabeza de mi padre se giró hacia su hijo. ¿Daniel? No. Papá, he terminado de fingir, la voz de Daniel se quebró con años de frustración reprimida. Te vi tratar a Gabriela como si fuera inútil toda su vida. Vi a mamá esconder tarjetas de cumpleaños y boletas de calificaciones porque tenía miedo de tu reacción. Te vi borrar a tu propia hija de las fotografías familiares. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Tengo toda la idea. Daniel se movió para pararse a mi lado. Me usaste como un arma contra ella. Me hiciste elegir entre ser tu heredero o ser su hermano. Y elegí mal durante demasiado tiempo. Mi madre se levantó de su asiento, llorando abiertamente ahora. No fue hacia mi padre. Vino hacia nosotros, hacia Daniel y hacia mí, y tomó mi mano entre las suyas. Lo siento mucho, susurró. Por todo. Por lo que debí haber hecho y no hice. Por cada vez que dejé que el miedo me mantuviera en silencio. Nos quedamos juntos, los tres, frente al hombre que había controlado nuestras vidas durante tanto tiempo. Detrás de él, su audiencia cuidadosamente seleccionada de socios comerciales y conexiones sociales observaba cómo la familia Navarro se fracturaba por líneas que habían sido invisibles para todos menos para nosotros. Mi padre miró a su esposa y a su hijo, junto a la hija de la que había renegado. Por un momento, vi algo parpadear detrás de sus ojos. No remordimiento exactamente, pero tal vez el principio de la comprensión de que su poder tenía límites que nunca había reconocido. Esto es absurdo. Su voz había perdido su tono dominante. Un malentendido exagerado. Gabriela, cualquier queja que tengas, podemos discutirla en privado. No hay necesidad de... ¿De qué? ¿Decir la verdad frente a las personas que te importan? Negué con la cabeza. Pasaste toda mi vida preocupándote más por tu reputación que por tu familia. Así que deja que tu reputación escuche exactamente qué tipo de hombre eres. Solté la mano de mi madre y di un paso hacia él por última vez. Valores Navarro sobrevive en este momento porque GN Venture no se ha retirado de las discusiones de la sociedad. La iniciativa tecnológica de tu empresa depende completamente de los algoritmos que yo desarrollé. Los inversores institucionales que mantienen a flote tu firma son los mismos inversores que confían en mi fondo. Hice una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Podría destruir todo lo que has construido con una sola llamada telefónica. El miedo parpadeó en su rostro.
Miedo real, tal vez por primera vez en décadas. Pero no voy a hacerlo. La tensión en el salón cambió. Los ojos de mi padre se entrecerraron, buscando la trampa. Destruirte sería fácil. También me haría exactamente igual a ti, alguien que usa el poder para aplastar a cualquiera que lo desafíe. Enderecé los hombros. En lugar de eso, voy a hacer algo que tú nunca hiciste por mí. Voy a darte una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? La asociación puede continuar, pero no en tus términos. GN Venture tomará una participación mayoritaria en la división de tecnología de valores Navarro. Tú darás un paso atrás en las decisiones operativas y permitirás que personas con experiencia real guíen la transición. Mantuve su mirada. Daniel supervisará la reestructuración. Ha pasado años limpiando tus errores en silencio, es hora de que reciba reconocimiento por ese trabajo. La mandíbula de mi padre se apretó. ¿Esperas que le entregue mi empresa a? Espero que aceptes la realidad. Mi voz se mantuvo calmada pero inflexible. Tus opciones son simples. Acepta estos términos y valores Navarro sobrevive. Recházalos y me retiro de la sociedad por completo. Sin nuestra tecnología y sin el respaldo de Reyes Capital, tu firma colapsará dentro de un año. Tal vez antes. El salón contuvo el aliento. Mi padre se quedó inmóvil, atrapado entre su orgullo y su supervivencia. Para un hombre que había pasado toda su vida controlando todo a su alrededor, este momento debió sentirse como ahogarse. Cada camino hacia adelante le exigía entregar algo que valoraba. Finalmente, de manera casi imperceptible, sus hombros se hundieron. Parece que no tengo elección. Tienes exactamente la opción que me diste hace 7 años. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. La diferencia es que yo te ofrezco un futuro. Eso es más de lo que tú me ofreciste alguna vez. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con mi madre y Daniel siguiendo mis pasos a mi lado. Detrás de nosotros, el hombre más poderoso que jamás había conocido se quedó solo entre sus brillantes decoraciones y sus atónitos invitados, comprendiendo finalmente lo que significaba perder todo lo que creía que importaba. El aire de diciembre golpeó mi rostro como un bautismo cuando salí a la acera afuera del Skyline Sabrin Club. Detrás de mí, la torre brillaba con luces navideñas, sus ventanas resplandeciendo cálidamente contra la fría noche de Manhattan. Adentro, la celebración cuidadosamente orquestada de mi padre se había desmoronado en algo de lo que nunca se recuperaría. Sus invitados probablemente ya estaban redactando los mensajes que enviarían a colegas y competidores, difundiendo la historia de lo que habían presenciado. Por la mañana, cada actor importante en Wall Street sabría que la hija inútil de Carlos Navarro se había convertido en multimillonaria mientras él no prestaba atención. No miré atrás. Mi madre apareció por las puertas un momento después, seguida de Daniel. Los tres nos quedamos juntos en la acera, el aliento formando pequeñas nubes que se disolvían en la oscuridad. Ninguno de nosotros habló de inmediato. Algunos momentos requieren silencio para asentarse adecuadamente. Finalmente, mi madre me tomó de la mano. Debí haberte protegido, su voz estaba cargada de lágrimas que ya no intentaba ocultar. Todos esos años me dije a mí misma que estaba manteniendo la paz. Que las cosas mejorarían si tan solo esperaba, si tan solo le daba tiempo a tu padre para que entrara en razón. Negó con la cabeza. Fui una cobarde. Elegí la comodidad sobre mi propia hija. Tenías miedo. El miedo no es excusa. No cuando tu hijo está sufriendo. Apretó mis dedos. Guardé ese cheque durante 7 años, diciéndome a mí misma que encontraría el momento adecuado para dártelo. Pero nunca hubo un momento adecuado, porque yo nunca fui lo suficientemente valiente como para crearlo. Pensé en la mujer que había sido a los 24 años, desesperada, sola, reuniendo a duras penas el dinero suficiente para sobrevivir otra semana. $50.000 habrían cambiado todo en ese entonces. Me habrían dado un respiro, opciones y el lujo de la paciencia. En lugar de eso, había construido mi imperio desde cero. Cada éxito lo había ganado a través de mi propia determinación, sin la red de seguridad que mi madre había estado demasiado asustada para proporcionarme. Tal vez fue mejor así, dije lentamente. Tal vez necesitaba hacerlo sola.
Eso no hace correcto lo que hice. No, no lo hace. Me volví para mirarla de frente. Pero ya no me interesa aferrarme a la ira. Cumplió su propósito. Me impulsó a demostrar algo que necesitaba ser demostrado. Ahora quiero seguir adelante. Mi madre rompió a llorar de nuevo y me abrazó. Por un largo momento simplemente dejé que me sostuviera, sintiendo el calor de la conexión que había estado ausente durante tantos años. Olía igual que como recordaba de mi infancia, a rosas y vainilla, el perfume que había usado toda mi vida. Algunas cosas no cambian, incluso cuando todo lo demás lo hace. Daniel esperó hasta que nos separamos antes de hablar. ¿Qué pasa ahora? ¿Con la empresa, quiero decir? Eso depende de ti. Estudié el rostro de mi hermano bajo el resplandor ámbar de las luces de la calle. La oferta que hice ahí dentro era genuina. GN Venture se asociará con Valores Navarro, pero solo si tú tomas el control operativo. La era de papá ha terminado. La pregunta es si quieres construir algo nuevo o alejarte por completo. Él consideró la pregunta con más seriedad de la que esperaba. El hijo dorado, el heredero aparente, realmente estaba sopesando la posibilidad de abandonar el trono para el que había sido preparado. Mercedes quiere que me vaya, admitió. Me ha estado rogando durante años que encuentre algo más. Algo que no requiera estar constantemente cerca de papá. El estrés casi ha destruido nuestro matrimonio. ¿Tú qué quieres? Quiero hacer las cosas bien. Me miró a los ojos. No solo contigo, aunque eso importa más de lo que puedo decir. Quiero construir algo de lo que realmente pueda enorgullecerme. Algo que no requiera pisotear a las personas ni fingir ser alguien que no soy. Entonces quédate. Arregla lo que papá rompió. Construye la empresa que Valores Navarro debería haber sido desde el principio. Una sonrisa cruzó su rostro, vacilante pero genuina. Socios. Socios. Nos estrechamos la mano allí mismo en la acera, sellando un acuerdo que habría parecido imposible apenas unas semanas antes. El hermano que había elegido la seguridad sobre la lealtad finalmente estaba listo para defender algo. La hermana que había sido expulsada finalmente estaba lista para dejar entrar a alguien. Un auto se detuvo en la acera, el sedán negro que había organizado más temprano en la noche. Mi chofer bajó y abrió la puerta trasera, esperando pacientemente. Debo irme, dije. Habrá mucho que resolver en las próximas semanas. Abogados, contratos, planes de reestructuración. Jonathan Reyes querrá discutir los términos modificados de la sociedad. Mi madre me tocó el brazo. ¿Te veremos pronto? Quiero decir. ¿No pasarán otros 7 años? No voy a desaparecer esta vez, las palabras se sintieron extrañas en mi boca, pero también correctas. Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. No digo que vaya a ser fácil o que esté lista para olvidar todo lo que pasó, pero estoy dispuesta a intentarlo. Ella asintió, con lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Daniel puso su brazo alrededor de sus hombros para darle apoyo. Subí al auto y los miré a través de la ventana mientras el chofer se alejaba de la acera. Dos figuras de pie juntas en el frío, haciéndose más pequeñas a medida que la distancia entre nosotros aumentaba. Mi familia, rota e imperfecta, y finalmente comenzando a sanar. El viaje de regreso a Brooklyn tomó casi 1 hora a través del tráfico navideño. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. Manhattan dio paso al puente de Brooklyn, sus cables engalanados con decoraciones que brillaban contra el agua oscura de abajo. Luego, las calles más tranquilas de mi vecindario, casas de piedra rojiza decoradas con coronas de flores y velas eléctricas. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, muebles modestos, decoraciones sencillas. Un espacio diseñado para la función en lugar de la impresión. Colgué mi abrigo en el armario, me serví una copa de vino y luego me paré junto a la ventana que daba a la calle. 7 años atrás, había estado parada junto a una ventana similar en un motel barato cerca de La Guardia, mirando un techo manchado de agua y preguntándome si sobreviviría a la semana. Tenía 24 años, estaba arruinada, sola y absolutamente segura de una sola cosa, que haría que mi padre se arrepintiera de lo que había hecho.
Ahora ese momento había llegado. La venganza que había planeado tan cuidadosamente se había desarrollado exactamente como lo había imaginado, quizás incluso mejor. Mi padre había sido expuesto, humillado y obligado a enfrentar las consecuencias de su crueldad frente a todos los que le importaban. Se había hecho justicia. Entonces, ¿por qué me sentía tan en silencio por dentro? Había esperado triunfo, júbilo, la feroz satisfacción de la victoria después de una larga campaña. En cambio, sentía algo más suave, la sensación de haber completado un ciclo, quizás. La sensación de que un capítulo terminaba y otro nuevo comenzaba. La venganza me había impulsado durante 7 años. Había alimentado mi ambición, afinado mi enfoque, me había dado una razón para seguir luchando cuando todo parecía imposible. Pero estando parada aquí ahora, viendo cómo empezaba a caer la nieve fuera de mi ventana, entendí que la venganza también había sido una prisión. Mientras me definiera por lo que mi padre me había hecho, permanecía atrapada en su sombra. Esta noche, había salido de esa sombra para siempre. El vino era bueno, la nieve era hermosa. El mañana traería complicaciones, desafíos y el arduo trabajo de construir algo nuevo. Pero esta noche, en Nochebuena, me permití simplemente estar presente, sentirme agradecida por lo lejos que había llegado y esperanzada por hacia dónde podría ir. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel, una fotografía de él, Mercedes y sus hijos reunidos alrededor de un árbol de Navidad, con la frase, «Gracias por devolverme a mi familia». Sonreí y escribí una respuesta, «Feliz Navidad, hermano». Luego dejé el teléfono, terminé mi vino y miré la nieve caer sobre Brooklyn hasta que mis ojos se volvieron pesados por el sueño. La historia de Gabriela Navarro, la hija inútil que se convirtió en multimillonaria, apenas comenzaba. Pero la historia de Gabriela Navarro buscando venganza contra su padre había terminado, por fin y felizmente. Si te encontraste en esta historia esta noche, si reconoces el dolor de ser descartado o el hambre de probarte a ti mismo, espero que te lleves algo contigo. Tu valor no está determinado por las personas que no logran verlo. Tu futuro no está escrito por aquellos que intentaron detenerte. Construye algo hermoso con cualquier pedazo roto que te hayan dado. Y cuando llegue el momento de confrontar a las personas que dudaron de ti, elige el tipo de poder que te libera, en lugar del tipo que te mantiene encadenado al pasado. Esa es la verdadera victoria. Esa es la única venganza que importa.